Bueno, buenos días. ¿Alguna pregunta? Ministra Janet Jara, queríamos preguntarle respecto precisamente a las palabras del presidente Boric. Él planteaba que esto no termina acá, viene la implementación. ¿Qué tanto preocupa estas reservas de constitucionalidad que se plantearon el día de ayer? ¿En marzo se va a poder promulgar esta reforma? ¿Y eso qué significa también en los plazos en adelante? ¿Cuándo y cuánto van a poder subir las pensiones? Bueno, primero para explicar un poco a las personas que nos están viendo que lo que ocurrió ayer en el debate es que junto con aprobarse el proyecto, en dos normas, algunos parlamentarios hicieron reserva de constitucionalidad. Esto significa que podrían llevar esas normas al Tribunal Constitucional y eso demoraría un poco más la tramitación. No nos podemos pronunciar respecto de cuáles son esas normas por una cosa concreta. No mencionaron cuáles eran ayer. Entonces tendríamos que especular de cuáles podrían ser. Lo que nosotros les podemos plantear es que estamos completamente detrás de un trabajo que ha sido eficiente, que ha sido largo, técnicamente sostenible y que no debiésemos tener problemas en ese sentido. Pero sobre los reclamos en particular se señaló el concepto de reserva de constitucionalidad, pero no se hizo alusión a cuál. Los tiempos son los siguientes. Ayer se despachó el proyecto de ley. Este proyecto de ley tiene que ir al Tribunal Constitucional. Además, más allá de que se haga reserva de constitucionalidad porque modifica algunas leyes orgánicas, por ejemplo, esto para poder explicarlo, en materia de cobranza previsional, modifica normas orgánicas de los tribunales para poder notificar de forma más moderna, más eficiente, ¿cierto? Y que se pueda recuperar de mejor manera las cobranzas previsionales. Esto toma su tiempo, evidentemente, pero estimamos que en marzo podría publicarse el proyecto de ley. Una vez publicado el proyecto de ley, empiezan los 6 meses para pagar el primer aumento de PGU, que es para 500.000 personas, ¿ya? Entonces, si uno saca la cuenta, estaríamos, después de marzo, aproximadamente en septiembre, pudiendo pagar los primeros aumentos de PGU. En segundo lugar, 9 meses también de publicada la ley, es decir, a partir de marzo, 9 meses más, se empiezan a pagar los beneficios con motivo de años cotizados, que hay que recordar que las mujeres que cotizaron 10 años y que hoy día están jubiladas van a recibir desde una UF a 2,5 UF mensual en función de la cantidad de años que cotizaron. Ejemplo, 10 años, una UF, 15 años, una UF y media, 20 años, 2 UF, hasta 2 UF y media. Y los hombres desde 20 años cotizados en la misma mecánica que se parte en 2 UF y termina en 2 UF y media. Ese beneficio por años cotizados que antes no existía, que es para los pensionados de ahora y los del futuro, de retiro programado y de renta vitalicia, va a operar 9 meses después de publicar la ley, así como también la compensación por expectativas de vida más largas de las mujeres respecto de los hombres. Ministra, buenos días. Esta pregunta sobre el mismo tema tiene 2 partes, las vamos a hacer por la primera parte para no confundirnos. En primer lugar, el día de ayer, cuando se termina de aprobar esta reforma, su trabajo fue muy destacado por los distintos parlamentarios. Usted ha encabezado también otros proyectos como la ley de 40 horas, el salario mínimo, la reforma a las pensiones y por ende también después de eso su nombre en el Parlamento sonó para una posible candidatura presidencial. Sabemos, y usted lo dijo hoy día en la mañana, que va a estar abocada a la implementación de esta reforma, pero si el propio presidente de la República o su sector le pide justamente continuar con este legado y con estas reformas, ¿usted estaría disponible a asumir una candidatura presidencial? Bueno, lo primero que quiero señalar es que quiero agradecer todos los reconocimientos, pero quiero ser bien sincera, la verdad es que todo esto son trabajos de equipos. O sea, en esto nosotros con el ministro Marcel hemos trabajado codo a codo, con el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, que se fue con el presidente. Se fue con el presidente. Hemos trabajado codo a codo y lo digo porque es la realidad. Lo que pasa es que a veces como que se ve más un nombre o una cara, pero es un trabajo tremendo. Hay mucha gente detrás de esto. Y lo segundo es que hoy día, ¿sabe? De verdad, lo único que tengo en perspectiva, no lo tomen a mal, pero ojalá, como también dijo Mario Marcel, poder tomarme vacaciones. Es mi único plan en el futuro. De ahí veremos cualquier cosa, pero por ahora mi único plan es poder descansar unos días. Pero no lo descarta por ahora, en el entendido que no podría... es un escenario que hoy día esté presente en ninguna de las discusiones de las que yo participo. ¿Y en marzo podría ser?
En marzo pretendo dedicarme a la implementación de la reforma. Ministra, en la segunda parte de esta pregunta, el día de ayer en el debate en sala, el diputado republicano José Mesa hizo una crítica más allá de lo que se estaba hablando, señalando que los partidos de Chile Vamos estaban haciendo justamente una suerte de cama para que usted saliera candidata presidencial. Primero preguntarle cómo también se desvía el foco de atención respecto de lo que se estaba discutiendo ahí y también en qué postura queda el Partido Republicano en el entendido que fueron los únicos que se restaron de esta tramitación, incluso no dando la unanimidad para que esto se tramitara. Igual es una tesis extraña, porque es como que la UDI y Renovación Nacional estuvieran promoviendo una candidatura de alguien del Partido Comunista. Yo, mire, harta creatividad, lo único que puedo decir. Lo lamento porque el debate era súper relevante. Es un debate de fondo respecto del Chile que queremos construir para el futuro. Y tenemos visiones distintas con la oposición, pero tuvimos todos, yo creo, el aprendizaje de lo que pasó en los últimos dos proyectos. Todos aprendimos y encontramos que había que ir por un camino que fuera común. A mí misma, ustedes saben, yo lo he dicho claramente, me habría gustado que avanzáramos mucho más. Y me imagino que ellos también para otro lado, en otro sentido, digamos. Pero lo importante es el aprendizaje. Yo lamento que a veces el debate se como banalice o se lleve a temas que no son los relevantes, porque si bien pueden tener como un minuto de fama en redes sociales, la gente vive todos los días con las condiciones materiales de vida que tiene. Y esto significa que aquí todos los días los pensionados se tienen que levantar y ver si les alcanza la plata o no. Y tener una frustración de cuando la gente trabajó tantos años y se esforzó tanto y que después esté pasando como angustia, no es justo. No sé, lo demás no sabría. Muy creativo su línea argumentativa. Genera también poca empatía, como decía el presidente, justamente que ellos fueran los únicos que se restaran de este debate, como usted lo señala, tan importante para todos los pensionados. Mire, yo creo que la ciudadanía es la que tiene que juzgar eso. Yo en distintos momentos he dado mi opinión en base a mi experiencia, pero aquí cada uno tiene que juzgar. Yo lo que he visto que en las mejoras salariales y en la reducción de la jornada laboral a 40 horas estuvieron en contra. Ahora en la reforma que mejora las pensiones estuvieron en contra. A lo mejor a la gente que los eligió le gustará que no le suban los derechos sociales, no tener mejores sueldos. No creo, la verdad, yo creo que a lo mejor ha habido harta desinformación en eso, pero cada ciudadano tiene que ponderar por qué autoridades elige y ver después cómo se comportan esas autoridades, acá en La Moneda, en los ministerios y también en el Parlamento. Gracias. Al ministro Marcel. Ministro, preguntarle en relación a los dichos de la vocera esta mañana en conversación con Radio Futuro, ¿por qué desde el gobierno deciden insistir con el tema del inversor estatal de pensiones? Bueno, yo lo he contestado varias veces y la ministra también lo acaba de decir. Nuestra preocupación en los próximos meses va a ser implementar esta reforma. Y tenemos que tener claro que eso no es una cuestión trivial. El tiempo que vamos a tener para implementar esta reforma es más corto que el que hubo para la reforma del 2008. Hay que armar instituciones nuevas. El seguro social no surge solo porque esté escrito en una ley. Hay que organizarlo, hay que estructurar sus procesos, hay que nombrar un consejo, hay que echar a andar un proceso de licitación de quienes van a administrar las inversiones de los activos que va a acumular ese fondo social. Entonces, yo creo, y porque a veces después cuando hay problemas, ¿cierto?, se dice, no, es que los errores, no sé qué, las improvisaciones, bueno, nos interesa que aquí no haya ni improvisaciones ni errores. Y para eso tenemos que dedicarnos 100% a implementar esta ley. Esa va a ser nuestra principal preocupación durante los próximos meses. Ministro, buenos días. Yo le quería preguntar por la agenda programática del gobierno. ¿Este despacho de esta reforma estructural es un impulso para sacar adelante, para poder alcanzar más acuerdos con, por ejemplo, el CAE, el proyecto de aborto y también está en cola, por así decirlo, el proyecto de eutanasia? ¿Cómo lo observa el Ejecutivo desde el punto de vista de la agenda programática? Y muy cortito por contingencia, le quería preguntar por el alza de las bencinas. Bien distintos los temas. Sí, a ver, por supuesto que son temas muy distintos de legislación.
y por lo tanto si uno quiere construir apoyo son distintos el tipo de conversación que tiene que estructurar. Este es un proyecto que tenía toda esta historia previa, todos estos años de postergación y finalmente se dio un escenario en el cual se pudo construir algo en conjunto con parlamentarios que no eran de gobierno. Por supuesto que eso alienta a seguir esforzándose en esa dirección, pero cada proyecto tiene su propia historia, su propia motivación y genera distintas actitudes de parte del espectro político. Pero lo que sí quisiera decir es que este proyecto tenía un rol tan central que muchos que observan a Chile desde fuera, muchos que observan la economía chilena desde fuera, identificaban esto como muy emblemático en términos de hasta dónde el sistema político chileno era capaz de ponerse de acuerdo y sacar adelante una reforma estructural. Nos lo dijeron las clasificadoras de riesgo, nos lo dijeron los bancos de inversión, no porque ellos sean fanáticos de la seguridad social, sino que veían que aquí había necesidad de un cambio, pero que si el sistema político no era capaz de ponerse de acuerdo, eso era una mala señal respecto de muchas otras cosas que el país iba a necesitar. Y por lo tanto también respecto de cómo la ciudadanía nos iba a estar mirando. Así que yo creo que ahí hay un tema bien importante que nos va a estar marcando hacia adelante. Respecto del otro tema bien distinto, que es el de los precios de la bencina, esta alza tiene que ver fundamentalmente con lo que está ocurriendo con el dólar. Como sabemos, el dólar ha estado muy alto en todas las últimas semanas. Eso no tiene que ver con cosas que estén pasando en Chile, tiene que ver con fenómenos internacionales. Y el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles amortigua esos efectos. Por lo tanto, aun cuando estemos viendo ciertas alzas de precios cercanos a los 30 pesos por litro, eso ya está siendo amortiguado por el mecanismo de estabilización. Si no hubiera mecanismo de estabilización, esos incrementos serían mayores. Gracias. Gracias. Marcel, respecto de lo que fue este desayuno, pero sobre todo lo que va a ocurrir en los meses siguientes en torno a la reforma a las pensiones. Viene la implementación, dijo el presidente Gabriel Boric, así también lo señalaron los ministros. Se viene una tarea importante para poder materializar esta reforma. Decía el ministro Mario Marcel de Hacienda que no solo las instituciones que hay que crear y toda la orgánica que viene de aquí en adelante se va a realizar porque esté escrita en un papel. Hay que darle el funcionamiento a esta reforma y eso implica entonces poder realizar ese trabajo a partir de marzo, porque recordemos que en febrero está el receso legislativo, hay también varios ministros que van a tomar vacaciones luego de estos meses de arduo trabajo y por lo tanto entonces se viene eso de ahora en adelante. La ministra hablaba de los plazos y también en lo que le preguntábamos que quiere saber todo el mundo, ¿cuándo y cuánto van a subir las pensiones? Decía que en marzo esperan poder ya promulgar, ¿verdad?, la reforma. Esto, por supuesto, tiene que estar sujeto a lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional. Tiene que pasar por ahí porque hay parlamentarios que anunciaron reserva de constitucionalidad respecto a algunos artículos, pero también porque hay algunas modificaciones a la orgánica propiamente tal, a la norma orgánica, y eso implica que tiene que pasar por ahí. Luego de eso, decía, hay un plazo de 6 meses para que ya se puedan comenzar a materializar algunos de los incrementos. Hablamos, entre otras cosas, que a los 6 meses de promulgada ya la ley, comienza el aumento en la PGU, eso a cerca de 100.000 personas y sería en septiembre si es que la ley se logra finalmente inscribir en marzo, si es que eso se logra publicar así en marzo. Luego de eso hay también en un plazo de 9 meses desde la publicación el incremento que es diferenciado para mujeres y hombres, recordemos mujeres que lleven 10 años de cotización y en el caso de los hombres con 20 años de cotización, que se va a incrementar en 2 UF y hasta 2 UF y media dependiendo de cada uno de los años cotizados. Obviamente a mayor cantidad de años cotizados mayor va a ser el aumento. Eso también fomenta el hecho de que la gente se formalice, que esté en trabajos, que estén formalizados y que tenga entonces pago de lo que corresponde en materia de el aporte, ¿verdad?, a poder tener una pensión el día de mañana. Es parte de lo que han planteado los ministros respecto a esta reforma y lo que decían. Viene ahora un importante trabajo en torno a la implementación. El presidente también lo decía, que todavía no se puede descansar porque quedan
tiene pocos meses, decía el ministro de Hacienda, para poder darle todo el robustecimiento que tiene que tener este sistema para que se pueda sacar adelante. Todo eso también va a depender entonces de cuándo se realiza la publicación en base a lo que ocurra con el Tribunal Constitucional. Hay cambios importantes, una, por supuesto, materia que se va a seguir trabajando dentro de estos días, pero ya derechamente con todo en marzo, con este cierre que se hace estas jornadas en el Congreso para el mes de febrero descansar y ya en marzo volver con todo lo que va a ser la tramitación e implementación de esta reforma a las pensiones que decían se logró gracias al diálogo, al acuerdo con la oposición, y lo destacó el presidente. Incluso dijo, quiero ser sobrio, planteó en esta oportunidad, porque según lo que había conversado el día de ayer con los distintos senadores que fueron los que apuntalaron esta reforma desde Chile Vamos también, decía, bueno, el acuerdo se logró luego de que todos pudimos ceder y a que se realizó un diálogo entre todas las partes, y por lo tanto este no es un triunfo del gobierno, decía, es un triunfo de todos los chilenos. Parte de lo que ha ocurrido aquí entonces en el Palacio de la Moneda, primera hora de la mañana, luego de esta despacho, ¿verdad?, del Congreso de la reforma a las pensiones. Exacto, y lo decía también la ministra Janet Jara, un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto de ahí de los diferentes ministerios. Muchas gracias, Dani, que estés muy bien, buen día.